Estamos en Romanos y vamos a seguir estudiando. Les pido que abramos en nuestra Biblia en Romanos 11, 25 al 26. Vamos a leer dos versículos, 25 al 26. Dice Romanos 11, 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Estamos aquí delante de ti, pidiendo, Señor, de tu misericordia. Porque si tú no tienes misericordia, Señor, nosotros no podríamos tener ese querer, ese deseo, Señor, de estar aquí, de escuchar tu palabra, de recibirte, Padre. Gracias, Señor, porque es por tu misericordia que estamos aquí. Y gracias, Señor, porque has suavizado nuestros corazones. Señor, sé con nuestros hermanos, Señor, que están, que no pueden venir, Señor, que también desde allá ellos puedan anhelar esta reunión, esta comunión, aunque sea a través de las redes sociales, Señor. Los bendecimos en esta hora y son nuestros hermanos. Y gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Te damos toda la gloria, la honra en Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema es la economía de Dios en su elección soberana. Hoy vamos a estar considerando asuntos del capítulo 11 de Romanos. Y ahí vamos a hablar un poco más de la elección de Dios. Este tema de la elección, algunos grupos no lo aceptan, que cuando uno se dedica a hablar de la elección de Dios dicen que uno es calvinista, porque Juan Calvino fue uno de los hermanos que abundó más sobre este tema, pero no, nosotros no somos calvinistas, porque hay otro corriente que se llama Arminio, otro hermano que también son los dos corrientes o dos enseñanzas opuestas. Y nosotros siempre en este ministerio hemos pedido a Dios que tengamos el balance, así como hemos enseñado que si se pierde la salvación, sí o no, y nosotros aprendimos de que no y sí, ¿no? O sea, un balance. Sabemos que no se pierde porque no iniciamos nosotros esa salvación, y sí se pierde porque podemos perder el reino, pues. Amén. Podemos perder el ser vencedores con Dios, y es lo que vamos a ver un poco en esta hora. Entonces, recuerdan que hablamos de que de Romanos, que tiene secciones. La primera sección es la introducción, luego vimos la condenación, luego la justificación, ya llevamos 3. Y el cuarto es, ¿cuál? La santificación, ¿verdad? Entonces ya ahorita vamos en la elección. Y ya en el capítulo 12 él va a tratar sobre la transformación. Y así vamos a ir poco a poco terminando este libro de Romanos. Ya vamos en el capítulo 11. Tiene 16 capítulos. Entonces estamos en estos 3 capítulos, tiene que ver mucho con la elección de Dios. Sin embargo, hay muchos cristianos que no saben cómo funciona la elección, por eso no lo aceptan. Inclusive leí un comentario que puso alguien que está en contra de Calvino, de los calvinistas, y dicen: entonces, si Dios escoge a unos y aborrece a otros,
Entonces el diablo es superior, dice que porque el diablo recibe a todos, así dice. O sea, son pensamientos, son dudas que tienen los hermanos, pero nosotros no debemos de dudar de la palabra de Dios, porque hay versículos que nos dan a entender que el Señor Jesucristo sí elige a unos y a otros. ¿Se acuerda que en el mensaje anterior hablamos de que la palabra dice que Dios dijo: a Esaú aborrecí y a Jacob amé, o al revés, ¿no? A Jacob amé y a Esaú, más a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué pues diremos a eso, no? Nosotros, ese es un secreto, es un misterio que Dios tiene que darnos a entender. Por eso, cuando hablamos de este tema, tenemos que tener mucho cuidado, porque pareciera que la Biblia tiene una contradicción, y jamás la Biblia se contradice. Todos los versículos encajan perfectamente. No hay ningún versículo que está de más. Por ejemplo, lo de la elección no podemos quitarlo. Pablo dijo que por causa de sus parientes en la carne, de los israelitas, él quisiera ser anatema, apartado de Cristo. ¿Por qué decía él eso? Porque él entendió que Dios los puso a un lado, los excluyó del plan. Por eso les decía que ellos son mundanos. Otros, no la mayoría son mundanos, pero otros están muy aferrados a la ley de Moisés, así están, y no quieren nada de Cristo. Entonces Pablo dice: yo quisiera, o sea, creer que no hay elección para que hacerme uno con mis parientes, pero no es así, sino que tenemos que entender que Dios en sí escoge a algunos y aborrece a otros. Así es la palabra. Fíjense que algo que me ayudó a mí a poder comprender, hablemos de una mesa, de una silla de madera. Toda esa madera, inicialmente, si lo analizamos, el carpintero compra las tablas, la madera, y cuando va a elaborar, a fabricar la mesa o la silla, él tiene que deshacer mucha madera. No toda la madera, no toda de esa tabla, de esa vigueta, él usa para hacer la mesa, sino que él tiene que cortar. ¿Y cuál es la diferencia entre la parte de la madera que él desecha al que él usa para construir una silla, una mesa? Es lo mismo, solamente que tiene que pasar eso. Tiene que cortar una parte, y muchas de las veces esa parte llega al fuego, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes analicen esa analogía y vean que así es Dios. ¿Y quién puede decir de nosotros? Que usted diga al carpintero: ¿sabes qué? Quiero que compres las tablas y quiero que uses todo, no deseches nada para construir una mesa. Imposible. Tiene que desechar alguna parte, ¿no? Entonces Dios, así es Él. Dice que Él ama a algunos y aborrece a otros. Y eso es soberanamente. O sea, por eso dice: ¿quién le puede decir algo a Él? Él lo hace. Es como el carpintero. Usted no le puede ir a decir: no, quiero que uses, que añades y le pegues con resistol, y que no se puede. No se puede. Él tiene que desechar alguna parte de la madera. Ahora, cuando hablamos de la elección, y si no tenemos cuidado, vamos a creer que hay una contradicción, porque dice Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y si usted dice, ahí dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿no? Aparentemente la Biblia se contradice, porque por un lado tenemos que hay versículos que dice que Él salva a unos y a otros no. Y luego nos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nosotros tenemos que estudiar bien la Biblia de una forma responsable, lo que estamos haciendo, porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a resultar diciendo que creemos o suponemos que la Biblia dice esto, pero ese no es mi deseo, no es mi
mi pensamiento no es que creo, sino que tenemos que usar la Biblia. Hay una ciencia que nos ayuda a estudiar la Biblia correctamente, que es la hermenéutica. Y esa ciencia dice que la misma Biblia se interpreta así sola. ¿Qué queremos decir con eso? Que tenemos que usar otros versículos y sumarlos, porque el salmista dice que la suma de tu palabra es la verdad, ¿no? Mire, esto es profundo, y el apóstol Pablo lo dijo, y él así lo entendió. Si nosotros lo analizamos en nuestra mente y vamos a quedar en eso, y sí, ¿por qué escoge a unos y aborrece a otros? Entonces Dios no es bueno. Y vamos a razonar y llegar al punto de decir, ¿por qué Dios hizo eso? Pero miren lo que él dice en el 33, 34 de Romanos 11. Romanos 11, 33 al 34. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Miren lo que dice Pablo. Él exclama y dice, oh profundidad de la sabiduría, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Eso son riquezas, son sabiduría, es la ciencia de Dios. La ciencia terrenal es totalmente diferente a la ciencia de Dios. Y dice el 34, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Versículo 35 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es como decir, ¿quién creó a Dios? ¿No? Porque hay gente que dice, entonces, ¿quién creó a Dios? ¿No? Él es Dios. Dice que de él y por él y para él son todas las cosas creadas. Amén. Entonces, ¿quién fue con su consejo? O sea, que él, como él es bien sabio, y esa es su sabiduría. Y nosotros decimos, y las personas que resisten en creer que hay una elección, dicen, ¿cómo es posible eso? Si llega un momento en que uno dice, ¿por qué? Y también Pablo dice, ¿y qué? ¿Y qué eres tú? ¿Y quién eres tú para que alterques contra Dios? Si Él dice que levantó a unos para vasos de honra y para vasos de deshonra. ¿Y qué dice? Es como si alguien le dijera, porque usted gana su dinero, ¿y por qué usted anda comprando regalos y arbolitos? ¿Y qué? Es mi dinero, ¿no? O sea, si yo le dijera, no, pues ¿y qué usted me da? Ya, mejor me callo, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué? ¿No? ¿Verdad? O sea que nadie le dice cómo gastar su dinero. O, bueno, su esposa a lo mejor, pero no creo. ¿Verdad? ¿Y qué? Es mi dinero, yo por eso trabajo, ¿verdad? Para eso trabajo, para gastar mi dinero, ¿no? Y es un dinero bien ganado, ¿no? Honesto. Entonces, si le preguntamos, ¿y por qué amas a Jacob y aborreces a Saúl? ¿Y qué? ¿Es mi sabiduría? Entonces, ¿qué uno puede decir a eso? O sea, si aceptamos cuando dice, ¿y qué si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y nosotros aceptamos eso, ¿no? Pero cuando Él dice que escoge a unos y aborrece a otros, y salva a unos y hace perder a otros, entonces uno dice, pues es así lo que hizo Él. Por eso Pablo dice que ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. O sea, porque si no, ahorita voy a llegar a ese punto, porque es verdad, ya nos salvó, pero aún nos puede excluir si no tenemos cuidado, ya siendo cristianos. Así que en pocas palabras, simplemente debemos tomar los dos aspectos de la palabra de Dios, que es un aspecto exterior y un aspecto interior de la salvación o de la elección. El aspecto interior es Romanos 10:13, donde leímos que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es el aspecto interior de la selección o de la salvación de Dios. En otras palabras, o como dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare
el nombre del Señor será salvo. Vamos a entender ese versículo. ¿Por qué dice que todo aquel? Entonces cualquiera puede invocar. No. Vamos a entender. Una vez que nosotros hablamos de Dios, porque invocar es hablar, una vez que nuestro hablar se centra en Dios, nosotros somos salvos. Porque la Biblia también dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Porque a decir Jesús, Señor, a Jesús es por el Espíritu Santo. Y de invocar el nombre del Señor es decir, Señor Jesús. Pero no, aunque en algún momento probamos este versículo de invocar el nombre del Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Una vez me acuerdo que un hermano o una persona que le gustaba lo que hacíamos en la iglesia. Y me acuerdo que él le gustaba mucho porque dice que los cristianos, cuando nos juntamos, lo único que hacemos es comer, beber. Es lo que hacen los cristianos, comer, beber. Y jugar si hay algo ahí, ¿no? Y de hecho en la casa de uno de los hermanos tenían una mesa de billar. Y ahí estaban los hermanos ahí jugando, pues, o sea, sanamente, pues, ¿no? Entonces, él le gustaba mucho esa vida y llegaba ahí con nosotros. Y hasta escribía poemas acerca de la vida, esa vida que llevábamos nosotros. Y nosotros decíamos, ¿y por qué tú crees en Dios? No, a mí me gusta venir con ustedes. Y un día lo puse a prueba, tú puedes decir Señor Jesús, y él lo dijo. Entonces dije, entonces ¿es salvo o no es salvo? ¿Es hermano o no es hermano? Pero de llamar a Jesús Señor no es nada más decirlo por decir, sino que es por el Espíritu Santo. Entonces, porque aún los pericos pueden decir Señor Jesús. ¿Han escuchado a pericos que repiten las palabras, ¿no? Hasta cantan mejor que nosotros. ¿No? He visto videos donde ponen y cantan las alabanzas o coros de nosotros. Lo que está diciendo aquí es que solo el que tiene el Espíritu Santo puede invocar el nombre del Señor y es salvo. Puede ser que nosotros creamos que la Biblia se contradice y que interpretemos que cualquier persona que hable de Dios ya es salva. No, estamos hablando de todo aquel. ¿Quién aquel? El que fue escogido. Todo aquel que fue escogido es el que invoca el nombre del Señor, es salvo. Dicho en otras palabras, solo podemos hablar de lo que hay en nuestro corazón, como dice Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, solo pueden invocar al Señor los que tienen a Cristo en su corazón. Amén. Usted puede decir Señor Jesús porque usted tiene a Cristo en su corazón. O sea que de la manera que se dan cuenta que usted es un cristiano genuino es su forma de hablar. No solamente repite Señor Jesús, sino que Señor Jesús es su hablar todo el tiempo. De hecho, ¿se acuerdan que al apóstol San Pedro, cuando él negó a Jesús, lo reconocieron de todas maneras? Le dijeron, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Él hablaba, lo que a él hablaba era Cristo, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que si alguien invoca el nombre del Señor, que si alguien habla de Dios, es alguien que ya está dentro de la salvación. Ese es el aspecto interior. Y el aspecto exterior de nuestra salvación es Efesios 1:4. Y ahí sí claramente dice, y no depende de nosotros. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí habla de escoger. ¿Cuándo fuimos escogidos? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que leímos también Romanos 8, donde dice que a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, también los predestinó? Y habla hasta la glorificación, pero eso todo lo arregló desde antes de la fundación del mundo. Entonces usted y yo somos ¿qué? Escogidos. Escogidos, y somos personas que no solamente somos escogidos, sino que podemos invocar el nombre del Señor para ser salvos. Fuimos escogidos, fuimos elegidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo. A esto le podemos agregar lo siguiente. Si usted cree en el nombre del Señor Jesucristo,
Si usted lo invoca y usted lo recibe, es porque usted ha sido elegido o escogido desde antes de la fundación del mundo, sencillamente. Es verdad que no, cuando llegamos a este mundo no inmediatamente invocamos a algunos de nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes. Ellos tuvieron la oportunidad, la dicha de que a temprana edad ellos pueden invocar el nombre del Señor, pero otros no. Otros tuvieron que pasar muchos años para que pudiéramos invocar el nombre del Señor, pero es debido a que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, nadie puede invocarlo si no fue escogido. Es lo que Pablo quiere enseñarnos aquí. Porque la elección tiene que ver con la economía, con la soberanía de Dios. Entonces en este asunto de la elección, ahí está la economía de Dios. O sea que la elección, el escoger de Dios, Él arregló porque Él tiene una forma de administrarse. Por eso les digo que no inmediatamente nosotros venimos a invocar cuando nacemos en esta tierra. Algunos tuvieron que pasar muchos años, ¿verdad? Vuelvo a repetir, nuestros niños, ellos tienen la dicha de a temprana edad, pero muchos de nosotros ya con muchos años o con algunos años es que podemos invocarle, pero de todas maneras fuimos escogidos, amén, fuimos elegidos. Entonces, y él hizo una economía. La economía es una forma de administrar su propósito, y él hizo un arreglo divino. Y por eso Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esto es la ciencia de Dios. Y él hizo un arreglo divino, una economía para el linaje humano. Y esa administración es bajo la soberanía de Dios. Nadie le puede decir a él. Él hace su deseo y su buen parecer. Entonces a eso es lo que le llamamos la economía de Dios bajo su soberanía. Fíjense que en todo el tiempo, desde Adán, y ya ven cómo fue la caída, y dice por Noé halló gracia delante de Dios, pero Dios más claramente nos muestra su llamamiento con Abraham, y dice que desde ahí él se reservó o ha reservado un remanente por gracia del linaje de Abraham, no del linaje de Adán. Por la gracia de Dios en Israel fue reservado un remanente también. Ya cuando él vino a ser el pueblo de Israel, Dios reservó un remanente. Si nosotros no tuviéramos el capítulo 11 de Romanos, nosotros creeríamos que Dios ha cambiado la forma de administrar, que ha cambiado su economía, pero no es así. Porque después de haber escogido a Israel en los capítulos 9 y 10, allí cuando uno lee, pareciera como que Dios renuncia a Israel. Pero no debemos de olvidar algo, y es que todos hemos sido reservados por gracia, aún nosotros. Hemos sido reservados por gracia, y no debido a nuestros propios esfuerzos, porque dice que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Porque de otra manera la gracia no sería gracia. Gracia es favor inmerecido, nosotros no merecíamos, ¿no? Entonces Dios a todos, sean judíos o sean gentiles, a todos nos ha reservado por gracia. Usted y yo estamos aquí por gracia, nos ha reservado por gracia. Así que en el capítulo 10, aunque a veces pareciera que Dios estuviera en contra de Israel, pero luego en el capítulo 11 lo encontramos muy a favor de Israel. Porque de momento Él se enoja con Israel por su forma de actuar, por su forma de llevar, de usar la ley, de todo lo que Dios le dio, ¿no? Porque ellos se fueron, Dios les dijo que hicieran cierta cosa, pero ellos se fueron por otro lado, ¿no? Entonces, aquí vemos que Él reservó. Miren lo que dice el 11.5 de Romanos 11.5. Y miren lo que está diciendo. Dice el 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En Israel, que estamos en este tiempo, porque esta palabra es aplicada por todo este tiempo que venimos, y nosotros que llegamos al último tiempo, hay un remanente en Israel
que es quedado, escogido, son escogidos por gracia. Dios ha preservado un remanente. Y eso es una sombra y eso tiene que enseñarnos algo a nosotros. Y cuando dice, y cuando Jesús regrese y todo Israel será salvo, está hablando de ese remanente. Porque hay israelitas que son mundanos, más mundanos que los gentiles. En la economía de Dios, su elección, primeramente se refiere al remanente reservado por gracia de Israel. Y luego vemos que a las naciones, Él mismo ha salvado a esas naciones, a las personas de las naciones. Vayamos al 11, Romanos 11:11, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Está haciendo una pregunta, ¿no? ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Fíjense cómo funciona la economía de Dios. Porque nosotros a veces tenemos muchos años de ser cristianos y todavía no sabemos cómo hizo Dios para que nosotros los gentiles viniéramos a Él. ¿Y qué hizo Dios? Ahí está diciendo, han tropezado. Nosotros sabemos por la palabra que Dios soberanamente le puso tropiezo a Israel. Y el tropiezo que Dios usó fue Cristo. Por eso cuando Cristo vino, no lo recibieron, sino que Él fue tropiezo, piedra de tropiezo para ellos. Y ese es un arreglo divino de Dios. Por eso es la sabiduría, la ciencia, profundidades de las riquezas, ¿no? Y Pablo pregunta, porque estaba preguntando a los creyentes romanos y es para nosotros. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque tropezaron, porque los hizo tropezar, pero no es para botarlos, echarlos afuera, no. Porque en el versículo 1 dice, el mismo Pablo contesta ahí en el versículo 1 de Romanos 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice. Aquí la palabra desechado en griego es empujar hacia afuera. Fíjense bien, hermanos, porque aquí se nos dice claramente que Jesús fue piedra de tropiezo para Israel. Y en otros versículos está ampliamente expresado que tropezaron con Él. Pero luego el apóstol Pablo hace una pregunta y dice, ¿han tropezado para que cayesen? No. Dios no los echó afuera, no los desechó. Vamos a ver qué quiere decir, porque el versículo 15 nos dice qué hizo Dios con ellos. Para que no pensemos que, porque de cierta manera la iglesia cristiana, si no tenemos cuidado, podemos llegar a tener un pensamiento de aún menospreciar a Israel. Y es lo que pasó con la iglesia católica. ¿Qué hizo la iglesia católica? Matar a todos los judíos, porque ellos fueron los que mataron a Cristo. Y entonces, pero en el versículo 15 él dice, ¿qué pasó con ellos? Pues si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? O sea que Dios los va a admitir otra vez. Tenemos que leer cuidadosamente porque aquí en el versículo 15 que ellos no fueron desechados, no fueron echados hacia afuera, porque desechar una cosa es quitarla para siempre. Desechar, ¿qué es desechar? Tirarlo, ya no sirve, no es basura, desecharlo ya no te sirve. Pero dice que Dios los excluyó, y entonces excluir no es lo mismo que desechar. De acuerdo al leccionario, excluir es ponerlo aparte por un tiempo. Es un rechazo momentáneo. Darle la espalda, ponerlo aparte por un tiempo. Así hizo Dios con ellos. Pero acuérdense que no todos, pues el remanente que está preservado. Porque cuando decimos que Dios salva a todas las naciones, a todos los gentiles, es verdad, ¿verdad que no? Hay un remanente que Dios ha preservado, que son de los que han de ser salvos. No todos los gentiles son salvos. Hay un remanente que Dios ha preservado. Entonces se dan cuenta aquí lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo? ¿Los desechó? No.
Solamente los excluyó, los puso a un lado, ahí están. Tampoco han tropezado para caer. ¿Usted ha visto cuando uno se tropieza? ¿Te has tropezado alguna vez? ¿Te caes? ¿Verdad? Muchas veces no. A veces sí, pero muchas veces no. Tropiezas y vas y agarras, te acomodas otra vez y sigues caminando, ¿verdad? Entonces, ahora también se puede tropezar para caer, ¿no? Totalmente, ahí pum. Pero esto es como que vas caminando, te tropiezas y sigues caminando, ¿no? Y tú dices que es tu habilidad y todo eso, ya te enderezas otra vez, ¿no? Entonces, así hizo Dios con ellos. No los desechó para que se cayeran. Entonces recuerden que es un arreglo divino. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a los gentiles, pero recuerden que no todos los gentiles, el remanente. Nos debe de impresionar de que Dios le haya metido zancadilla a Israel, pero no para que se quedaran tirados para siempre, sino que para que fueran excluidos momentáneamente. Y fíjense que cuando Cristo vino, ellos no entendieron y ese momento son 2000 años. Y en eso están excluidos. Los cristianos hemos recibido a Cristo como nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra vida, que Él vive dentro de nosotros. Y ellos están fuera de ese disfrute, de esa experiencia. Porque ellos se quedaron con la ley. Y muchos otros de ellos están ahí, son mundanos, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, vean, yo quiero que ustedes aprendan estas dos palabras, excluir y ser desechado. Ellos no fueron desechados, fueron excluidos. Es muy importante llevar esto porque ahorita vamos a llegar a un punto que tenemos que aplicar esto a nuestra vida como cristianos. Dice el versículo 15, otra vez, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión? Está diciendo, ¿no?, que Dios los va a admitir otra vez, sino vida de entre los muertos. Miren pues, su exclusión significa ponerlos aquí a un ladito y dice que eso es para la reconciliación del mundo, los gentiles. Ahora el apóstol pregunta, ¿qué será cuando Dios los vuelva a admitir? Porque solamente fueron excluidos, mas no desechados. Entonces dice que va a ser vida entre los muertos. Ellos realmente cuando Jesús regrese, ellos van a experimentar la resurrección. Van a experimentar la resurrección. Ahorita no saben lo que es la resurrección ellos. Ellos van a experimentar la resurrección. Ok, entonces la elección de Dios es que en la elección de Dios, en ese tiempo Dios tuvo que excluir al pueblo de Israel, es decir, ponerlos a un lado. ¿Para qué? Para que la plenitud de los gentiles fueran salvos. Ok, sabemos que Dios creó al hombre con un propósito. Desde que nosotros leemos Génesis, nosotros nos damos cuenta que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, lo cual significa que Dios quería que el hombre lo expresara y que lo representara. Pero luego se nos narra que el hombre cayó, porque ahí vemos que el enemigo lo engañó, lo envenenó, lo llenó de muerte. Y como que dice ahí en el capítulo 6 de Génesis de que Dios como que bajó y vio la maldad y se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra. Y luego, pero Dios él nunca se iba a dar por vencido. ¿Y qué hace él? Llama a un hombre, Abraham, para cumplir su propósito. Y por medio de Abraham y de sus descendientes, Dios continuó su propósito porque Él tiene un propósito eterno. Pero Él siempre ahora, del hombre creado ahí, del hombre hecho, formado ahí en Génesis, le falló, pero ahora Él dice, yo lo llamé, pero ese llamamiento viene desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios deseaba que a través de un grupo de gente, de un hombre corporativo, llevar a cabo su propósito. Y por eso, ¿qué hizo? De Abraham le nació el hijo de la promesa, Isaac, y de Isaac le nació Jacob. Por eso llegamos al punto de que, porque la elección tiene que ver ahí, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. De Jacob nacieron 12 hijos, esos vinieron a ser los 12 patriarcas. Y entonces dice que de esos patriarcas, de los cuales según la carne,
vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Así hizo Dios. En Romanos 9:4 dice que ellos son de la adopción, la gloria. Fíjense todo lo que Dios les entregó a ellos. Les entregó la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El pueblo de Israel era un pueblo en el cual Dios mostró que con ellos quería cumplir su propósito. Pero como vemos en las Escrituras, ellos hicieron de todo lo que Dios les entregó una religión. ¿Qué es religión? Es adorar a Dios sin experimentarlo. Es hacer las cosas a nuestra manera. El pueblo de Israel, cuando Cristo vino a esta tierra, en vez de estar reflejando el propósito de Dios y recibirlo, ¿qué hicieron ellos? Ellos no lo estaban representando ni lo estaban expresando. Al contrario, ellos estaban como como representando a la religión más poderosa de ese pueblo. Por eso estaban los grupos, los fariseos, los saduceos y muchos otros grupos, los herodianos, pero esos representan el judaísmo como la religión, pues. Ellos, ¿qué pasó con ellos? Se volvieron desobedientes. Llegaron a ponerse en contra de Dios, por eso ellos participaron en matar al Hijo de Dios. Y eso lo venían haciendo, o sea, eso no era de matar a los enviados de Dios, no era nada nuevo, porque Dios les mandaba profetas. ¿Qué hacían con los profetas? Los mataban. Levantaba jueces para hacer volver a ellos, pero ¿qué hacían? Ellos los perseguían, los desobedecían y los mataban. ¿Por qué? Porque ellos lo único que sabían hacer era proteger su religión. Entonces, después de los profetas, de los jueces, de todo eso, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo. Les envió gracia a través de su Hijo, pero ellos rechazaron esa gracia. Entonces, por eso decimos que para ellos Cristo vino a ser piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué hizo Dios con ellos? Los excluyó. ¿Qué es excluir? Poner a un lado por un tiempo momentáneo. No los desechó. Amén. Entonces, ellos tropezaron con la piedra de tropiezo que es Cristo. Ahora, todos nosotros ya sabemos que todo esto que estamos hablando, que pasó y que se llevó a cabo bajo la soberanía de Dios. O sea, de que ellos estén apartados a un lado, siendo hechos a un lado, puestos a un lado. Eso es por la soberanía de Dios, porque Dios tenía un propósito. ¿Se acuerdan que Él dijo, es necesario que vaya a otras ovejas que no son de este redil? Estaba hablando de los gentiles, pero para poder meter a los gentiles, tuvo que poner a un lado a ellos. Pero los hizo caer, los hizo no caer, sino tropezar con un propósito. Amén. Por eso les digo que cuando uno lee Romanos, dice que los que caen, para Dios caen. Y los que están de pie, para Dios están de pie. Ahora, uno tiene que entender eso, pues. O sea, ahora, fíjate, porque si no, uno va a decir, entonces, hermano, la vida desordenada que yo llevo es bajo la soberanía de Dios. Sí, sí, porque, o sea, tú te estás dejando ahí. Por eso, esta palabra tiene que hacernos volver nuestro corazón a Él. Porque puede ser que nosotros pensemos, es que Dios ya me salvó, y en Israel ellos están ahí, Dios los desechó. No, no los desechó. Los excluyó por un momento. Pero lo importante que veamos aquí, hermano, es de que Él los excluyó, los puso a un lado, bajo la soberanía de Dios. O sea, ellos tenían que participar en crucificar al Señor. Ellos tenían que participar en eso, no había otra forma. Solamente de esa manera es que nosotros, los gentiles, fuimos injertados. Porque nosotros no éramos de ese árbol, nosotros fuimos injertados. Entonces, esto nos tiene que impresionar. Todo lo que Dios hizo. Imagínense, Él escoge a un pueblo y le da todo, la ley, la promulgación de la ley, los pactos, las promesas, le dio, de ahí nació Cristo. Y de repente dice, ¿saben qué? Quédense aquí a un lado. Ya no voy a tratar con ustedes. Y voy a ir a estos que yo los escogí desde antes de la fundación del mundo. Así hizo Él con nosotros. Por eso desde hace más de 2000 años, Él sigue llamando a los escogidos, a los predestinados. Y es por eso que aún sigue, que ahorita vamos a llegar al punto donde dice que
hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces cuando vuelve a Israel. Otra vez los vuelve a tomar. Y esto tiene que impresionarlos porque ese es el arreglo divino que ha tenido que hacer Dios para que usted y yo apareciéramos en la escena. Porque también dice que en otro tiempo no éramos pueblo, no éramos hijos, no teníamos nada, no teníamos patria, dice. Y ahora somos ciudadanos celestiales, somos hijos de Dios. Y esta es la economía de Dios en su elección. A algunos le llaman la gestión de Dios, o sea que Dios tuvo que gestionar todos estos asuntos, pero es una gestión soberana. Eso nadie le tiene que decir a él le pareció hacer esto, es su sabiduría, y a él, hermano, esto es lo que le hace feliz, le complace. Amén. Pero miren lo que va a pasar con los israelitas cuando Cristo regrese, porque Cristo está a punto de regresar. Significa que no falta muchos gentiles que entren, porque estamos llegando al tiempo de que se cierre la edad. Y por eso nos está hablando de esto. Y por eso el pastor Carrillo últimamente está hablando, lean las noticias, escuchen las noticias, lo que está pasando en Israel. Según el protocolo mundial, es de que si 7 países están en guerra, es una guerra mundial ya, y ya dice que ya son 8 o 9 países que están en guerra. Entonces estamos en un tiempo de que ya en cualquier momento empiece la tercera guerra mundial. Pero sabemos lo que va a pasar, lo que van a querer es desaparecer a Israel. Entonces estamos a punto de que Él regrese y vuelva a admitir otra vez a Israel. Y entonces si pasa eso, entonces en la iglesia con los gentiles, ¿qué va a pasar? Se cierra, porque entonces entró el último gentil que tenía que entrar. Amén. Por eso estamos exhortando, estamos en este tiempo clamando, hermano, para que todos volvamos al Señor, volvamos nuestro corazón, porque si no tenemos cuidado, Él puede excluirnos. Nos puede excluir, así como le pasó a Israel. Leamos Romanos 11, 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Oigan bien, es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Porque podemos ser arrogantes, decir no pasa nada, Dios ya me escogió, me salvó. Pero dice, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento. ¿Quién los endureció? El Señor, porque tenía que tratar con nosotros. Pero endureció, ¿qué? En parte. Hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Todos los gentiles que tenían que entrar. Y luego, todo Israel será salvo. El remanente, pues. Todo Israel será salvo. Versículo 26, ¿no? Entonces, de acuerdo al versículo 25, la economía de Dios es nuestra elección, es un misterio. Por eso ¿por qué les digo que hay debates y peleas entre calvinistas y arminianos, de que unos dicen que hay elección y otros no? ¿Por qué están hablando de todo eso? Porque como es un misterio, tiene que ser revelado a nuestro espíritu. Si Dios le revela esto que estoy hablando, entonces usted dice, es la sabiduría. Oh, profundidad de las riquezas de Dios, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién le aconsejó a Él? Nadie. Es su sabiduría, es su soberanía. Amén. Y entonces no nos peleamos, aceptamos cuando Él dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Lo que debemos de hacer es cuidarnos de que no seamos excluidos de lo que viene. Entonces, mi carga es que ustedes vean entre desechar y excluir en esta noche. Excluir significa ponerlos allá a un lado momentáneamente. Es como que en secreto, porque como dice que es un misterio en secreto, ellos no lo escucharon, creo, yo estoy seguro que ellos no lo escucharon, pero Pablo y los demás discípulos sí lo entendieron. Porque Pablo es un israelita que está escribiendo esto, él sí lo captó, él sí, Dios le reveló, se le abrió la mente, el corazón con esta palabra. Pero como que Dios les dice, ¿saben qué? Espérense un rato aquí. Voy a ir a salvar a toda la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Porque fueron escogidos y predestinados igual que ustedes. Y ya cuando hayamos salvado la plenitud de los gentiles, que es hasta el último gentil que tiene que entrar a esta salvación, vuelvo con ustedes otra vez. Así hizo Dios.
Pero en ese momento de la exclusión hubo pérdidas. Hubo pérdidas, hermanos. Alguien dijo ahí que cuando se habla de la historia del rico y Lázaro, dicen algunos hermanos que ellos representan al pueblo de Israel, porque el rico le dice padre a Abraham, y los que terrenalmente o en la carne tienen el derecho son los israelitas. Y así puede pasar con ellos porque son un pueblo escogido. Y ya cuando usted se mete todo esto, va a ir y dice que no, para eso Jesús fue a ministrar a los espíritus que están allá. Y es por eso que hay gente que dice, es que entonces Dios da una segunda oportunidad, puedo hacer lo que yo quiera. No, ten cuidado. Mira la condición de Israel. Miren lo que es estar alejado de Dios, hermano. Lo que ha pasado con ese pueblo en toda la historia. En 1947, me parece, ellos no eran pueblo. Se llevó a cabo lo que se llama la diáspora. Fueron esparcidos en toda la tierra. Pero en 1947 se les permitió volver otra vez a Israel y ser un estado. Pero ¿qué ha pasado con ellos? No era guerra tras guerra, guerra tras guerra. Lo que ha pasado, Dios los ha afligido. Y todavía viene lo peor. Por eso dice que los que están en la azotea no desciendan. Los que están ahí huyan a los montes, no regresen. Está diciendo, va a venir tiempo difícil para ellos. Pero no solamente para ellos, para la iglesia también. Romanos 11, 20 al 21. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Temerosos. Temerosos porque nos puede excluir. No, ya no nos puede desechar porque la salvación es por gracia. No nos puede desechar, así como lo hizo con Israel. No los desechó, los excluyó. ¿Cómo nos puede excluir a nosotros? Ahorita les explico. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Porque podemos nosotros ser como Israel. Hay una seria advertencia para nosotros los creyentes gentiles. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que Dios está haciendo hoy. Porque Dios nos tomó en cuenta para impartirnos todo lo que le prometió a Israel. No obstante, así como ellos fueron puestos a un lado debido a su incredulidad, así también a nosotros nos puede pasar, hermano. A nosotros también nos pueden poner a un lado si nosotros no cuidamos con temor y temblor nuestra salvación. Porque a nosotros nos encomendaron todas las cosas preciosas de la gracia. Pero ¿sabe qué? La iglesia la ha vuelto una religión, una desgracia. Así que no estamos muy lejos de ser desgajados. ¿Sabía usted que la mayoría de cristianos, ahora que Cristo regrese, no van a participar en el milenio? Y por eso pone casi la mitad y mitad, porque se acuerdan de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. 2 mujeres en el molino, 2 hombres en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Muchos cristianos gentiles podemos quedar excluidos si no tenemos cuidado. ¿En qué nos basamos para decir que muchos cristianos son desgajados? Tenemos a Israel. Es la sombra. Tenemos que aprender que así como pasó a ellos, nos puede pasar, así lo dice Pablo. Cuando Cristo vino la primera vez, ¿qué los encontró haciendo qué? Defendiendo su religión, sus tradiciones, sus costumbres. Y de la misma manera, ahora que regrese Cristo, va a encontrar a todos los cristianos defendiendo una religión, no una vida, no una experiencia. Porque si nosotros no continuamos en la fe, aquí dice que a nosotros también nos pueden excluir de lo que Dios quiere hacer. Hoy Dios soberanamente endurece a los hermanos religiosos. ¿Para qué? Para que no sean vencedores. Es Él el mismo que lo que hace, pero los excluye. Por eso, hermano, cuando luego uno siente, sí, porque de repente, decía nuestra hermana Adi en la alabanza, que de repente uno dice, mejor ya no voy.
Y eso es síntomas de endurecimiento. O sea, cada enfermedad que pasa siempre empieza con un síntoma, que no dicen los médicos. Hay síntomas, pero si uno no atiende, no hace caso de los síntomas, ¿qué pasa? Se agrava la enfermedad. Un carro tiene sus sensores siempre. Entonces, a nosotros Dios nos está hablando, nos está diciendo, porque cuando usted ya no disfruta, pierde el gozo de su salvación, y entonces, hermano, o podemos estar ahí sirviendo, pero hacerlo ya por nuestra carne, por nuestras propias fuerzas, ya no disfrutarlo, entonces ya eso se vuelve una religión. Y entonces ya nos estamos desgajando, Dios nos está excluyendo de lo que viene a hacer. Por eso Dios nos está hablando a tiempo para que nos arrepintamos. Segunda Pedro 3:9, y este versículo es para nosotros los cristianos. El Señor no retarda su promesa. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? De su advenimiento, algo así. Su regreso, su segunda venida. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Entonces nos advierte, ¿no? Empieza a hablarnos, hey, pónganse las pilas. O no sé como mexicano, creo que él dirá, pónganse las pilas. Ya, hermano, deja de jugar, ya deje de andar así. Enfócate en lo que yo quiero que andes. Entonces dice, y entonces lo que él quiere es que nos arrepintamos, porque dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los cristianos. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Jesús vino por primera vez, ¿qué se predicó? Arrepentíos. Y lo mismo, si el principio y el fin es lo mismo, hoy día tenemos que predicar que la iglesia se arrepienta de la vida religiosa que lleva. No debemos llevar una vida religiosa, una vida en relación con Dios, una vida de disfrute todos los días, entendiendo que podemos ser excluidos de lo que Dios quiere hacer. Estamos a punto de ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que participen como herederos con Cristo en el milenio. El milenio es la dispensación que viene. Pero mucho ojo, porque muchos creyentes serán desgajados, serán excluidos de lo que Dios quiere. Hermano, Dios en toda la historia cristiana, en toda la historia de la Biblia, la historia bíblica, Dios solamente ocupó un remanente. Cuando Él, para establecer su reino, el reino de los cielos, Él ocupó un remanente de los israelitas. Porque la iglesia naciente fue cristiana judía. Entonces, Él ocupó un remanente. Por eso Él dice, no temáis, manada pequeña. Entonces, no son muchos. Para el milenio, ¿qué Él va a ocupar? Una pequeña manada, un pequeño remanente. Porque muchos vamos ahí cuando esté pasando eso, ahí nos va a caer el 20, como dicen, y vamos a darnos cuenta que descuidamos lo que Dios nos dio. ¿Con qué razón Pablo dice que cuidemos, ¿cómo dice? Cuidemos con temor y temblor. No, ocupaos, dice, no cuidemos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aún él dice, para que yo no haya corrido en vano, ni en vano haya trabajado con ustedes. Él también quería ser recompensado, pues. Entonces, tan solo un remanente necesita Dios para el milenio. Porque muchos van a ser excluidos. Y digo, vamos a ser excluidos, me sumo porque puedo yo también ser excluido. Por eso todos estamos en la lucha. Todos, hermano, dice que el que está de pie, mire que no caiga. Cuide pues, ocúpese en lo que Dios le ha dado. Él ocupó un remanente en el tiempo de Elías, ¿se acuerdan? Él solo necesitó también un remanente para establecer su iglesia. Solo necesita un remanente para establecer su reino que viene. Por eso dice muchos llamados, pocos escogidos. Pero eso es para el reino, pues.
Entonces esto que estamos hablando no es de jugar a la iglesia, no es de jugar, no es de a ver qué pasa. Hermanos, la palabra de Dios es para que seamos instruidos correctamente. Por eso tengo carga, llevo carga. Llevo carga así como Pablo, aún deseara ser anatema, separado de Cristo, para que así como estemos sigamos pues, pero no. A mí Él me va a pedir cuentas y va a pedir cuentas a ustedes. Pablo, él tenía, por eso les digo que también, tampoco me confío, porque a veces uno como pastor puede pensar es que estoy ahí predicando todo el tiempo y estoy ahí orando y no tengo problema. No, si no tengo cuidado, puedo ser excluido de lo que viene. Dice 1 Corintios 11, 26 al 27, con este versículo terminamos. Y continuamos el domingo, pero fíjense lo que dice. Así que yo de esta manera corro. La vida cristiana es una carrera, estamos corriendo. Estamos corriendo. El que corre, el que está corriendo no se detiene. Aún los que participan en una competencia no se detienen, ahí van luchando, ahí van corriendo, corriendo. La idea de ellos es llegar a la meta. Nosotros también. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no estamos como a la aventura aquí. No estamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale, no. Hay un propósito, hay una meta. Dios quiere que nosotros seamos vencedores. Dios quiere que seamos esos hijos gloriosos que nos manifestemos con Él. Y dice, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él tenía cuidado, yo también debo de tener cuidado. Todos debemos de tener cuidado. Ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. La Nueva Versión Internacional dice, Johan, dice, así que yo no corro como quien no tiene meta. A ver, aquí ya nos aclara un poquito. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Por ejemplo, un boxeador, él no avienta golpes al aire porque no lo van a llevar en la puntuación. Necesita conectar, necesita golpear conectar los golpes para que le apunten, para que él gane, para que él sea el campeón. Lo mismo aquí. Dice 27, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino porque nuestro cuerpo es algo que se interpone para las cosas del Espíritu. Por eso el Señor dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Excluir también podemos entender como descalificados. Hoy estamos, que Dios quiere terminar con nosotros. Dios nos quiere dar la oportunidad, el privilegio de ser vencedores en participar en lo que viene. Y Él va a esperar hasta que entre el último gentil. Hoy doy gracias a Dios porque nuestra hermana Margarita es la que nos está visitando. Ella tiene el mismo derecho, el mismo privilegio que todos nosotros. Ella no es menos que nosotros porque ya empezamos de hace mucho. Tenemos el mismo privilegio, tenemos el mismo oportunidad, tenemos las mismas, ¿qué se puede decir? Favores de Dios, todo lo que Dios nos da para alcanzar. Amén. Pero recuerden, podemos ser excluidos si no tenemos cuidado. Acuérdense, ser excluido y ser desechado. Dios tampoco nos va a desechar, solamente nos va a excluir. ¿Qué va a hacer con nosotros? Nos va a poner a un lado por un tiempo, pero ese lado, ¿dónde creen ustedes que es ese lado? Al lloro y el crujir de dientes, las tinieblas de afuera por 1000 años. Y ahí sí va a haber lloro y crujir de dientes. Vamos a decir, ¿y por qué no aproveché? ¿Por qué no golpeé a mi cuerpo? ¿Por qué no dominé a mi cuerpo? Porque muchas veces nuestro cuerpo nos
nos estorba. Por eso tenemos que decir, sí, Señor, impártele vida aún a mi cuerpo, para que yo vaya, para que yo esté ahí. Amén. Amén, hermano. Por eso estamos aquí, gracias a Dios. Pero es por su misericordia. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿no? Yo creo que es una palabra de advertencia para nosotros, para que no digamos, yo creo que no pasa nada. Así le decían con Pedro, ¿no? Algunos decían, es que Dios, que Dios tiene por tardanza su venida. Porque sí, luego dice que lo mismo dijeron los antiguos, que el Señor ya venía, ya venía y no ha pasado nada. Pero dice que Él es paciente. Él es paciente para con nosotros. Amén. Pónganse de pie, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo, por esta oportunidad que nos das. Ayúdanos Señor, porque queremos, amado Dios, ser agradecidos contigo. Padre, que, amado Dios, tú seas Señor el que nos des de tu gracia. Padre, perdónanos Señor si no hemos entendido lo que tú quieres hacer. Perdónanos Padre si no hemos entendido que lo que estás a punto de hacer, Señor, y es que vas a excluir a muchos creyentes gentiles. Señor, ten misericordia de nosotros. Tómanos en cuenta, amado Dios. Ayúdanos, amado Dios. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los que estamos aquí. Sé con nosotros, amado Dios. Bendito sea tu nombre, bendito seas tú, Señor. La gloria y la honra sea a tu nombre. Señor, ayúdanos. Sé tú en nuestras vidas. Queremos, Padre, deseamos, anhelamos reinar contigo, Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.